Bueno, en esta clase número 15 voy a explicar un poco más acerca del bosquejo de gráficas, es cómo realizar la gráfica de una función a partir de una serie de pasos. Este tema en realidad lo empecé creo que en la clase número 13, en la que veo un poco de bosquejo de gráfica, pero este ejercicio no lo terminé. Este ejercicio decía realizar el esbozo de la gráfica de la siguiente función. Y me daban f, f' y f segunda para pues agilizar un poco el cálculo de las derivadas. Ese día les explicaba que habían 8 pasos para poder realizar el bosquejo de la gráfica. El primer paso es este, yo les voy a recordar todos los pasos que hice ese día. El primer paso es el dominio máximo, y ese día les decía que el dominio, bueno, vemos a f, ¿verdad? Pues el denominador no puede ser 0, entonces x al cuadrado menos 16 no puede ser 0, donde obtenemos que x no puede ser 4 ni menos 4. El segundo paso era encontrar la intersección con los ejes. Ese día les decía que para encontrar la intersección con y hacemos x igual a 0, y para encontrar la intersección con x hacemos y igual a 0. De ahí obtuvimos estos dos puntos, el 0,916avos y el 3,0 y el menos 3,0. El tercer punto era encontrar los puntos críticos, que los puntos críticos los encontramos con la primera derivada. Lo que hacemos es primera derivada igual a 0, y de ahí obtuvimos que x igual a 0 era un punto crítico. También ocurre cuando la primera derivada se hace nula, o sea, no existe. Y de ahí obtuvimos el 4 y el menos 4, pero no eran puntos críticos porque no estaban en el dominio. El cuarto paso era encontrar la monotonía, que es cuando es creciente y decreciente. Voy a ponerlo aquí. Eso es monotonía, cuando es creciente y cuando es decreciente. Y bueno, se calcula a partir de la primera derivada también, y es donde la primera derivada es mayor o igual a 0. Esta es la primera derivada, es mayor o igual a 0. Aquí lo que hice fue pasar esta expresión aquí a multiplicar, y después el menos 14 a dividir, por eso cambia la desigualdad, porque pasa un número negativo. Entonces, es creciente en este intervalo y es decreciente en este intervalo. El quinto paso es encontrar puntos de inflexión, que no lo puse, no le puse título, puntos de inflexión. Es cuando la segunda derivada es igual a 0. Pero resulta que la segunda derivada es igual a 0 solo en 4 y en menos 4. Pero recuerden que el dominio restringía al 4 y al menos 4. Entonces, por tanto, tampoco, no habían puntos de inflexión, perdón, no habían puntos de inflexión. Bueno, el quinto paso es encontrar la concavidad, y la concavidad la encuentro con la segunda derivada. Cuando la segunda derivada es mayor a 0, ella es cóncava hacia arriba. Eso lo vimos la clase tras anterior, me parece. Y ella es cóncava hacia abajo cuando la segunda derivada es menor a 0. Más bien creo que lo vimos en la clase pasada. Bueno, esta es la segunda derivada. Yo la simplifiqué porque la segunda derivada en realidad es esta. Vean donde me la dan. Esta es la segunda derivada, pero ella se puede simplificar porque x menos 4 por x más 4, bueno, voy a ponerlo aquí arriba. Esto es igual a x al cuadrado menos 16. Entonces, este x al cuadrado menos 16 se cancela con 1. Solo va a quedar el 14, el 16 más 3x a la 2, dividido entre x al cuadrado menos 16, pero a la 3, ¿verdad? Recuerden que para poder resolver, para saber cuándo esta expresión es mayor o menor a 0, yo tengo que hacer una tabla. ¿Qué es lo que voy a hacer más abajo? Esta misma expresión es la que tengo aquí abajo. Es esta misma expresión. Entonces, bueno, ¿cuándo ella es mayor que 0? Para saber cuándo es mayor que 0, yo tengo que hacer una tabla. Y en la tabla vamos a incluir los ceros del numerador y el denominador. En el numerador no hay ceros, porque esta expresión siempre es mayor a 0. En el denominador tengo dos ceros, que son el 4 y el menos 4. Que esos son los que puse aquí, el menos 4 y el 4. Bueno, la factorización sería x menos 4 y x más 4, ¿verdad? Por supuesto.
Bueno, ¿cómo hago la tabla? Pongo los ceros de menor a mayor. Recuerden que aquí también van en el mismo orden que los pongo aquí. A la izquierda es negativo, a la derecha es positivo. Aquí da más, menos y más. Entonces, ¿dónde es cóncavo hacia arriba? Aquí, de menos infinito a menos 4 y de 4 a más infinito. Y de menos 4 a 4, ella es cóncava hacia abajo. El sexto paso sería determinar las asíntotas. Hay tres tipos de asíntotas. Está la horizontal, la vertical y la oblicua. Yo en ese día, en la clase pasada, número 12, no, número 14, yo les dije cómo determinar las asíntotas de las funciones. La asíntota vertical se calcula así. Se calcula el límite cuando x tiende a más infinito de f de x. Si ese límite da un número, entonces y igual a k es asíntota vertical. Horizontal. Voy a encerrarlo aquí en un cuadrito para que resalte. Eso sería una asíntota horizontal. Si ocurre eso. Entonces, bueno, voy a calcular, esta es la función. Vamos a calcular el límite a más y menos infinito. Vemos que el numerador es un polinomio, el denominador también. Y recuerden que cuando tiende a infinito y el grado del polinomio del numerador es igual que el del denominador, entonces el resultado eran estos numeritos que estaban aquí, del coeficiente principal. O sea, 1 entre 1 da 1. Entonces, como el límite tiende a 1, y igual a 1 es la asíntota horizontal. Porque está cumpliendo esto. Si el límite diera infinito, no hay asíntotas, ¿verdad? No habría una asíntota. Gráficamente lo podemos ver así. Tengo este eje, ¿verdad? Si hay una función, voy a escoger este color, si hay una función que no sobrepasa una línea recta, horizontal, por ejemplo esa, entonces esa recta es asíntota. Y eso es porque el límite, cuando x tiende a más infinito, daría este valor, que le podemos llamar k. Por eso es que si el límite cuando x tiende a infinito da k, es porque y igual a k, o sea, esta línea es una asíntota. En el caso de la asíntota vertical, tenemos que calcular el límite cuando x tiende a x sub 0. ¿Y quién es x sub 0? Aquí escribo quién es x sub 0. Voy a ponerlo un poquito más pequeño. Bueno, lo voy a resaltar. X sub 0 es un valor donde se indefine f. ¿Ok? O sea, X sub 0 son aquellos valores en donde el dominio, digamos, no está en el dominio. En este caso teníamos dos valores, el 4 y el menos 4. Entonces, calculamos los límites a 4 y menos 4. Si ese límite da más infinito, tenemos asíntota. Y la asíntota sería x igual a x sub 0. Bueno, en este caso, el límite cuando x tiende a 4 y a menos 4, ambos van a dar 7 sobre 0. O sea, ambos van a dar infinito o menos infinito. Entonces, x igual a 4 sí es asíntota vertical. ¿Cómo lo veríamos en la gráfica? Bueno, igual, digamos que esta línea es una asíntota. Esta. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo me aproximo a 4, pues el límite, bueno, voy a poner menos 4 ahí. El límite, pues va a dar menos infinito, por ejemplo, en este caso. Si yo sigo aquí, eso significa que cuando yo me acerque a menos 4, voy a extender un poco más esto. Este punto sería el menos 4. Entonces, cuando yo me acerque a menos 4 por la derecha, va a dar menos infinito. Por eso, esta recta es una asíntota. Otro asunto importante es saber si ella tiende a más o menos infinito, porque como lo que estamos haciendo son gráficas, yo necesito saber, por ejemplo, si ella tiende a más infinito o a menos infinito. Y aquí yo lo pongo. 4 por la derecha va a dar 0 por la derecha. Cuando yo hago aquí esta diferencia, ¿verdad? Va a dar 0, pero positivo. Entonces, 7 sobre 0 da más infinito. Cuando es por la izquierda, da 0 por la izquierda, entonces va a dar menos infinito. O sea que a la larga, no, está mal porque por la derecha
tuvo que haber sido más. Y por la izquierda, menos. Y bueno, también hay que hacerlo con -4, porque eran dos valores. En -4, cuando es por la derecha, da menos infinito, perdón, da 0 por la izquierda y da menos infinito. Y por la izquierda da 0 por la derecha y da más infinito. Entonces, tendríamos dos asíntotas, x igual a 4 y x igual a -4. Bueno, y por último tendríamos la oblicua. Vamos a poner esta gráfica más arriba. Pongámosla aquí. En la oblicua tiene esta forma. O sea, la oblicua tiene la forma de una función lineal, donde m es este límite, f de x sobre x. Entonces, en este caso, lo calculamos. Y bueno, y b tendría esta otra forma, f de x menos mx. ¿Quién sería m? Bueno, es tomar la función, que es esta, y dividirlo entre x. Bueno, esta va a dar 0 porque el grado del denominador es 3 y el grado del numerador es 2, entonces da 0. Desde que la m da 0, ya no tiene asíntota oblicua, ¿verdad? Porque entonces ya sería y igual a algo y nos va a dar 1, porque ya tenemos que y igual a 1 es asíntota horizontal. Entonces, cuando m da 0, de una vez decimos no tiene asíntota oblicua. Si m fuera un valor diferente a 0, seguimos con este cálculo. El límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos mx. Bueno, ya el penúltimo paso sería hacer la gráfica. En la gráfica, perdón, hacer el cuadro de variación. Este es el cuadro de variación, ¿verdad? ¿Cómo llegué al cuadro de variación? Bueno, el cuadro de variación tiene, se parece a los cuadros que hacemos de cuando vamos a encontrar cuándo es mayor o menor que 0. Nada más que ella me va a informar de todas las características que tiene la gráfica de la función para hacer ya el esbozo, ¿verdad? Bueno, aquí en los extremos voy a poner si tiene asíntotas. Por eso aquí marco, o aquí escribo y igual a 1. Es una asíntota. Y y igual a 1 es una asíntota. Aquí arriba siempre va menos y más. ¿Quiénes van en el medio? Van a ir los puntos importantes, o sea, los puntos donde ella cambia de concavidad, donde ella cambia de creciente a decreciente, donde es máximo y mínimo, o sea, los puntos importantes. En este caso serían, entonces como que recapitulamos, ¿verdad? Bueno, el dominio al ser el dominio R excepto 4 y -4, tomamos el 4 y el -4. Marcamos este punto, es importante. Este punto también son importantes. Este punto que es el 0, ¿verdad? Que es donde cambia de creciente a decreciente. Todos esos puntos los vamos tomando para ponerlos en el cuadro de variación. Bueno, la monotonía cambia en 0, ese es el punto importante. No hay punto de inflexión, no tenemos que ponerlo. La concavidad cambia en 4 y -4, esos puntos son importantes. Bueno, y las asíntotas si las hubiera, ¿verdad? En este caso ya sabemos que y igual a 1 es una y x igual a 4 y -4 es la otra. Por eso, solamente voy a poner los cuatro valores, -4, 0 y 4. Y recuerdo que la función pasa por 0,3, me parece que era, no, perdón, -3,0 y 3,0. Para verificar. Pasa por 3,0 y -3,0. Ahora, paso la línea y pongo f', paso la línea, pongo f segunda, y por último f. ¿Okay? Voy, y este cuadrito lo que va a hacer es como resumir toda la información que tenemos. Por eso, antes de hacerlo, voy a traer la información que tenemos, la voy a poner aquí, para que empecemos a comparar con lo que está aquí. Bien, esta es, la primera es la monotonía, la segunda la concavidad. Entonces, en f', recuerden que f' me informa acerca de dónde es creciente y decreciente. Entonces, aquí me dice que ella es creciente de menos infinito a 0. Como es creciente, yo le pongo un más, haciendo referencia a que ella es creciente. Entonces, de menos infinito a -4 y de -4 a 0, ella es más. De aquí en adelante es menos, o sea, es decreciente, ¿verdad? La segunda derivada me informa de la concavidad, que es esta que está aquí. ¿Dónde es cóncavo hacia arriba?
De menos infinito a menos 4, entonces ahí pongo más. De aquí a aquí es positiva y de 4 a más infinito también no es. Mientras que entre menos 4 y 4 ella es negativa porque es cóncava hacia abajo. Otra cosa que tienen que ver es que aquí paso como una doble línea, que lo voy a marcar con amarillo. Venga, aquí paso una doble línea y aquí también paso una doble línea. Eso es porque 4 y menos 4 son asíntotas. Entonces a las asíntotas le pasamos doble línea. Y aquí arribita, ven que marco, si por la izquierda es más o menos infinito, por la derecha es más o menos infinito. ¿Qué es lo que me dice esta línea, esta doble línea? Que el límite cuando tiende a menos 4 por la izquierda da más infinito. Por la derecha da menos infinito. Por la izquierda de 4 da menos infinito y por la derecha de 4 da más infinito. Ahora, ya lo último es esto. Vamos a quitar estas. Lo último ya sería decir quién es f. Bueno, ¿cómo sería f? A f la vamos a graficar en intervalos. De menos infinito a menos 4, ella es creciente y cóncava hacia arriba. Por eso pongo esto. De menos infinito a 0, ella es creciente, pero cóncava hacia abajo. Voy a seguir. Aquí sucede lo mismo, ven que aquí es negativa, eso me informa de que es decreciente, y este negativo de que es cóncavo hacia abajo. Este positivo, perdón, este negativo que es decreciente, y este positivo que es cóncavo hacia abajo. ¿Dónde se ven cambios? Aquí, creciente, decreciente, este es un máximo. De hecho, aquí lo pongo. 0,9 sobre 16 es un máximo. Este sería el esbozo de la gráfica. Sería, bueno, la vamos a graficar por partecitas. Primero de menos infinito a menos 4. Yo sé que tiene que ser asintótica a este eje y a este eje. Pero bueno, ¿cómo será? Uno tiene que ver, por ejemplo, si es así como está graficada ahí o si es así, por ejemplo, como el azul. Y uno dice, bueno, el azul, ¿cómo es? El azul es cóncavo hacia abajo y creciente. No corresponde aquí. Tiene que ser creciente y cóncavo hacia arriba. Por eso tiene que ser así. Esto no. Bueno, después de menos 4 a 0 es cóncavo hacia abajo y es creciente. Y además, es asintótica a x igual a menos 4 hacia menos infinito. No hacia arriba, sino hacia abajo. Entonces ya tiene que empezar y hacer así. Lo mismo pasa de 0 a 4. Pasa por aquí y es asintótica a este eje hacia menos infinito. Pasa para abajo. Y por último, de 4 más infinito, decreciente, cóncavo hacia arriba, asintótica a este eje y a este eje. Tiene que ser así. Y ese sería el esbozo de la gráfica. Ok, ahora vamos a pasar a problemas de optimización. Es otro tema completamente aparte de bosquejo de gráficas, ¿verdad? Vamos a resolver problemas. Se parecen un poco, e incluso a veces los tienden a confundir con las razones de cambio. Pero la pregunta siempre va a ser diferente. En razones de cambio, a usted le preguntan a qué razón cambia, qué sé yo, la velocidad de los carros o a qué velocidad se están alejando. ¿Verdad? Que fue ese más o menos el tipo de ejercicios que hicimos. Aquí siempre me van a preguntar el área de mayor tamaño, las dimensiones del rectángulo mayor o las dimensiones de la menor esfera, ¿verdad? El área de la esfera menor. Entonces ven que el problema es de optimizar, de que algo sea o más grande o más pequeño. Voy a resolver este problema. Dice, un agricultor dispone de 100 metros. Ese dato es importante. De cerca para limitar un terreno que es rectangular. Ese dato también es importante. La forma que tiene el terreno es rectangular. Contiguo a la orilla de un río. Como está contiguo a la orilla de un río, hay que ver si se requiere cercar esa orilla. Bueno, aquí dice, si no se requiere cercar la orilla del río, ¿cuáles deben ser las dimensiones del terreno de mayor área posible? El problema lo que nos dice es algo más o menos así. Aquí pasa un río y nos dan 100 metros para cercar este terreno rectangular. Una persona podría decidir cercar 10, 10 y 80.
para formar el rectángulo y tendría un área de 800. Otra persona podría decidir cercar 15, 15 y por tanto aquí pues le va a quedar 70 porque son 100 metros, ¿verdad? Y 70 por 15 da 1050. Esta persona encierra o encerró más área que esta, porque esta encerró encerró 800 y esta persona encerró 1050. Bueno, ¿cuál es la dimensión de este rectángulo de modo que sea o que encierre la mayor área posible? Bueno, entonces para eso lo vamos a hacer de esta forma o se hace de esta forma. Voy a aplicarlo. Le vamos a poner X y Y a las dimensiones. Entonces vamos a decir, a este le vamos a poner X, a este le ponemos X. Entonces, por tanto, ¿cuánto va a medir este? Bueno, este va a medir 100 menos 2X. Porque recuerden que todo tiene que sumar 100. Entonces, si ya puse dos lados de X, el lado que falta pues va a ser 100 menos X menos X. No problema. Ahora sí, una vez que ya pongo esto, vamos a buscar lo que se llama una ecuación primaria. La ecuación primaria o ecuación a optimizar. La ecuación primaria es la ecuación que vamos a optimizar. En este caso, ¿qué tenemos que optimizar? Tenemos que optimizar el área de un rectángulo. ¿Cómo lo sé? El ejercicio siempre me va a decir qué tengo que optimizar. Y siempre va a estar en la pregunta. Aquí dice, ¿cuáles deben ser las dimensiones del terreno de mayor área? Aquí que tengo que optimizar el área de un rectángulo. Entonces, el área de un rectángulo es X por Y. De hecho, en este caso lo podemos hacer así. Podemos decir que eso no es 10 menos 2X, 100 menos 2X, sino que este es Y. Entonces, el área de este rectángulo es X por Y. Pero yo sé que Y tiene que ser equivalente a, o puedo decir que 2X más Y tiene que ser equivalente a 100, que esa sería nuestra ecuación secundaria. La ecuación secundaria sería que 2X más Y es igual a 100. La ecuación secundaria me va a servir para tener la ecuación primaria en una sola variable. Porque vean que la ecuación primaria está dada en términos de dos variables. Entonces, si yo despejo Y de aquí, que fue lo que explicaba antes, Y sería 100 menos 2X. Entonces, yo voy a tomar esta Y la voy a sustituir aquí. Entonces, el área ahora solo en términos de X me va a quedar X por 100 menos 2X. Vean que lo que hice fue cambiar, en lugar de Y puse 100 menos 2X. El área sería, en términos de X, sería 100X menos 2X al cuadrado. Vean, vean lo que pasa, ¿verdad? Yo dije que X es este tamaño, perdón, esta longitud. Entonces, si yo sustituyo X igual a 10, me debería dar 800. Porque entonces yo tengo el área en términos de este lado. Si yo sustituyo X igual a 15, me debería dar 1050. Vamos a ver. Si yo sustituyo X igual aquí, vamos a ver, hacemos aquí el área. Cuando el lado mide 10, sería 100 por 10 menos 2 por 10 a la 2. Y vamos a ver si eso nos da 800. Entonces vean cómo cuando yo sustituyo aquí en esta fórmula 10, él sí me va a dar A de 10 me da 800 y A de 15 me da 1050. Y así puedo seguir calculando más áreas a partir de este lado, siempre y cuando se cumpla que el perímetro es 100, ¿verdad? Bueno, entonces recapitulo. Necesito la ecuación primaria. La ecuación primaria siempre va a estar en la pregunta del problema. Está en la pregunta. Y una ecuación secundaria que la obtengo de la información del problema. Es parte de la información que me da. Bueno, entonces llego, tomo la ecuación secundaria, la despejo
Aquí despejo la ecuación secundaria para sustituirla. Y la sustituyo en la primaria para tener la ecuación primaria en términos de una sola variable. Aquí está. Aquí tengo la ecuación primaria. ¿Cuál es el paso que sigue? Derivar e igualar a 0. Si yo derivo igual a 0, obtengo los máximos y los mínimos. Bueno, obtengo los puntos críticos y por tanto, alguno de ellos es candidato o podría ser candidato a ser máximo y mínimo. Entonces, derivo e igualo a 0. 100 menos 4x, ¿verdad? 2 por 2, 4. Y le igualo a 0. Y despejo. 100 sería 4x y 100 dividido entre 4 sería x. O sea que 25 sería x. Se supone, bueno, si yo vuelvo a derivar, hago la segunda derivada, esto es para verificar que si él es máximo o mínimo, que quizá no sea necesario. Segunda derivada sería 100 menos, estoy derivando esta, perdón, no me equivoqué, tengo que derivar esta. La derivada de 100 es 0 y la derivada de 4, de menos 4x es menos 4. Entonces, si yo evalúo 25, pues me va a dar menos 4. Como es menor que 0, el punto, por tanto, es máximo. Eso quiere decir que x igual a 25 sería la longitud que debe tener este lado para que me dé el área más grande. Se supone entonces que si este es 25, voy a poner de otro color, si este lado es 25, este lado tiene que ser 50, porque sería 25 más 25, 50, más 50, 100. Y el área más grande sería 25 por 50, 1250. El área mayor sería 1250 metros cuadrados. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones? Las dimensiones serían, vamos a la respuesta. Las dimensiones son X es 25 y Y es 50. No me está preguntando, pero el problema, pero ¿cuál sería el área máxima? El área máxima sería 1250. Esta sería el área máxima. Bueno, esta sería la respuesta de este problema de optimización.